Muy bien, en esta ocasión vamos a ver cómo podemos identificar el índice térmico o sensación térmica, ¿sí? ¿Cómo es que llegamos a este valor cuando lo escuchamos, por ejemplo, de que existe una temperatura de tal, por ejemplo, una temperatura de 33 grados y una humedad relativa de 80% y da una sensación térmica de 48 grados? Bueno, ¿de dónde aparece este registro de, de 48 grados como sensación térmica cuando la temperatura es de 33 grados? ¿Sí? Pero cuando se menciona este aspecto de humedad relativa, a esto es a lo que se refiere como índice térmico. La combinación, ¿sí? La correlación de las variables de temperatura más la condición de humedad relativa en el ambiente. Esto nos da una conclusión o un resultado de sensación térmica o índice térmico. Ahora, ¿de dónde sacamos la información? ¿Sí? Bueno, para iniciar nos vamos a ir con nuestro visualizador de datos. Aquí ya tengo previamente los valores de Culiacán, ¿sí? En este caso nos vamos a ir a la pestaña de estadísticas, vamos a activar la casilla de mensuales, podemos desplazar hacia abajo para ver que efectivamente está aquí la temperatura del bulbo seco y la humedad relativa. Estos son los valores importantes con los que vamos a trabajar y vamos a enviar estos datos hacia Excel y ahora vamos a abrirlos, ¿sí? Aquí ya me aparece que están en Excel, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar estos primeros parámetros y los vamos a colocar en inmovilizar la fila, ¿sí? Con la intención de continuarlos visualizando aunque nos desplacemos hacia abajo, ¿no? En este caso, aquí ya podemos distinguir la condición de temperatura del bulbo seco, ¿sí? Y en este punto está la humedad relativa, ¿sí? Entonces vamos a ocultar momentáneamente este apartado, lo ocultamos, ¿sí? Y ahora vamos a distinguir, yo les recomiendo que sea de manera cromática, creo que agiliza mucho las cosas. Aquí está el valor promedio, ¿sí? Lo ponemos con amarillo, como en videos anteriores lo hemos hecho. Aquí está el mínimo, máximo, mínimo diario, y aquí está el máximo, las temperaturas más altas diarias, ¿no? Recordemos que estas son solo variaciones, es decir, no está usualmente de esta manera, ¿sí? Igualmente voy a ocultar esta parte de los promedios y aquí es la mínima average daily minimum, ¿no? La promedio, mínimo promedio, ¿sí? En este caso lo voy a colorear con un tono más claro, igualmente para la condición de máximas, máximas promedio. Ahora, recordemos el orden, ¿no? O sea, máxima, ¿sí? Aquí está 33 grados, luego sería 29 grados, luego 21 grados, luego 14 grados y luego 8. O sea, el orden descendente, ¿verdad? Lo mismo aplicaría para el caso de la humedad relativa, donde podemos ver, ¿sí? Aquí les voy a recomendar, vamos haciendo una separación, ¿sí? En este caso, hemos colocado este punto, ¿sí? De las condiciones. Vamos a trabajar para esta tabla, ¿sí? Vamos a trabajar los valores anuales, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí ya tengo la temperatura del bulbo seco y la humedad relativa, pero vamos a trabajar con estos valores, ¿sí? De una vez los voy a ir distinguiendo por sus celdas, igual acá, ¿sí? Entonces vamos a minimizar un tanto, ¿sí? Esta pestaña, aquí el programa ya nos fue de utilidad y ya previamente les preparé estas celdas aquí en Excel donde vamos a identificar las condiciones del EPW, en este caso que estamos trabajando para Culiacán. Fíjense cómo aquí ya coloqué temperatura promedio, humedad relativa promedio, índice térmico,
temperatura máxima normal y humedad relativa máxima normal, ¿sí? Luego el índice térmico de estas, luego temperatura máxima diaria y la humedad relativa máxima diaria, el índice térmico que esto genera. Igual acá vamos a hacer una aproximación, ¿sí?, a esos valores. Entonces, en este caso vamos a colocar la temperatura promedio. ¿Cuál es la temperatura promedio? Los 26.4, ¿sí? En este caso voy a ampliar un tanto, ahí está, 26.4, ¿sí? Entonces esto se redondea a 27 grados. ¿Por qué? Porque sería 26.5 y este redondea a 27, ¿sí? Luego la humedad relativa promedio, igualmente acá está, 64.3. Entonces esa si no redondea se queda en 64, ¿sí? Entonces, ¿cómo sacamos el índice térmico de estos valores? Bueno, aquí voy a mostrarles esta tabla publicada por la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, elaborada en el 2015 me parece, elaborada por el profesor Rogelio Sánchez Bañuelos y Leslie Beltrán, donde señalan la fuente NOAA 2014. Ahora, ¿qué es NOAA 2014? Ya se los preparé aquí previamente, donde dice el NOAA es el National Oceanic and Atmospheric Administration, ¿no?, del Departamento de Comercio de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, para ver la objetividad de la fuente es importante, ¿no? Entonces, los profesores de la Universidad Autónoma de Sinaloa prepararon esta tabla de índices de calor, ¿sí?, donde nos va identificando en un eje la temperatura y en un eje horizontal la humedad relativa. Esto nos da como consecuencia los índices de calor. Aquí ya nos colocaron una clasificación, ¿sí?, de acuerdo al rango de temperatura y humedad. Si se encuentra entre 27 y 32, nos arroja ciertos síntomas para una clasificación calurosa, luego una clasificación caliente, muy caliente, con los ciertos rangos y los síntomas, ¿no? Así como extremadamente caliente cuando supera los 54 grados, que eso pues sería lógico, ¿verdad? O sea, una sensación térmica de 54 grados, los síntomas serían hipertermia o insolación inminente, ¿no? Es decir, problemáticas cardiovasculares, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el procedimiento que yo continué? Yo capturé esta misma tabla, la llevé a Excel para manipularla, ¿verdad? Un tanto mayor, un tanto más cómodo, y pasé estos valores, ¿sí?, los mismos, para irlos identificando. Ahora, ya tenemos entonces, ¿sí?, aquí la tabla, nos vamos a los valores que identificamos acá en las temperaturas, ya los vaciamos aquí a este primer cuadro, donde señalaba 27 de temperatura y humedad relativa de 64. Entonces, ubicamos el valor de temperatura, la escala de temperatura 27 y una humedad relativa de 64 grados. Entonces, voy a resaltarla. Aquí serían los 64 grados y los 28. Miren. Aquí los 64% de humedad y los 27 grados de temperatura me da una sensación térmica de 28, es decir, eleva la sensación térmica 1 grado, ¿sí?, con relación a la temperatura. Ahora, vámonos con la sensación térmica para condiciones máximas promedio. Entonces nos vamos a identificar los valores, ¿sí? Las máximas promedio serían estas de acá, 33.34, 33.36, entonces eso quiere decir que se queda en 33, y luego la humedad relativa dice 90.48, es decir, 90.5 se queda en 91, ¿sí? Entonces esa sería la humedad relativa promedio, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la sensación térmica en este caso? Para una temperatura de 33 grados, nos vamos aquí a las temperaturas, y una humedad relativa de 91, aquí 54 grados, ¿sí? Voy a ubicar la casilla, ubico los 90 y ahí me aparece, ¿sí?, como 54 grados, ¿sí? Esto sería
en una clasificación extremadamente caliente. Ahora, ¿cuál sería mi recomendación? ¿Sí? Mi recomendación sería que por comportamiento se supone que mientras más elevada está la humedad relativa, la temperatura en teoría debe estar baja. Ahora, bien, lo que hemos estado analizando son las condiciones de humedad relativa. En esta gráfica podemos identificar, por ejemplo, el comportamiento de la temperatura, como veíamos en el video anterior, que las temperaturas bajas, la sensación de humedad, más bien la presencia de humedad relativa era alta, y conforme disminuía la humedad relativa, aumentaba la temperatura, ¿sí? El asunto se complicaba, ¿sí? O digamos, la situación se complicaba al momento de identificar altas temperaturas y humedades relativas altas, que era la presencia o para las condiciones de agosto-septiembre, ¿no? Que las temperaturas son relativamente altas con relación al promedio anual, altas también de humedad relativa para este periodo de agosto, septiembre, octubre. Por eso también en la región de Culiacán, del municipio de Culiacán, en este caso de Culiacancito, pues es esa sensación de índice térmico de calor, ¿no? Sí. Entonces, eso es como empezamos a relacionar esos variables, ¿sí? Entonces, regresando, ¿sí? Aquí a la sensación térmica, entonces identificamos 91%. Yo me llevaría este 91%, ¿sí? Pero al máximo diario, porque está muy cercano al valor de precipitación, y me iría con un valor promedio entre los 90 y los 65, ¿sí? En este caso podría ser 75, 77, ¿sí? De humedad. Vamos a dejarlo en 75, un promedio. Entonces, vamos a ver qué tanto cambia, ¿sí? Si nos llevamos estos 33 de temperatura y un 75, vamos a dejarlo aquí en este valor de 76% de humedad, nos da una sensación térmica de 46 grados, ¿sí? O sea, también ya aumenta considerablemente, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones dependerá del factor de la humedad, ¿sí? Por eso es importante identificar el valor de la humedad relativa, ¿sí? Ahora, la temperatura máxima diaria. Vamos a identificar la máxima diaria, ¿sí? Nos vamos, máxima diaria son 39, 40 grados, ¿sí? Máxima diaria. Y sugiero, bueno, si fuera la máxima de humedad, ¿sí? Serían 91. Vamos a ver cuánto nos identifica. Ahí está, 41, 40 grados, ¿sí? Y una humedad relativa de 90%. Ahí estamos, ¿sí? Nos da una sensación de 95 grados, o sea, es algo inimaginable, ¿no? Y que de hecho casi veríamos imposible, ¿no? ¿Qué tal si ubicáramos ese valor de 40 grados de temperatura con una humedad relativa de 75 de valor promedio que estamos considerando? Ahora nos vamos a 40 y 75, lo ubicamos aquí. Inclusive pues sigue siendo alto, ¿no? O sea, a 78, ¿sí? Entonces nos llevamos ese valor aquí a 78, ¿sí? Entonces, esta es la manera de leer un tanto las condiciones ambientales para esa área de análisis, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué tan cierto es y qué tan relacionado está esta tabla con el NOAA, ¿sí? Con este índice de la estación meteorológica. Nos vamos a internet con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Ahí está. Entonces, fíjense cómo aquí ya nos aparece para trabajar, ¿sí? Los índices. En este caso podemos colocar los 27, que es el valor que tenemos aquí en nuestras tablas, ¿verdad? Ahí están los 27 grados Celsius y 64%, y lo ponemos a calcular
nos da efectivamente la sensación térmica de 28 grados. Y cuando nos vamos aquí a 33 modificamos, que sería la siguiente, las máximas promedio, y un valor de humedad relativa de 75 y calcula 46 y efectivamente nos da el índice térmico de 46, la sensación térmica de las zonas y ya podemos ir llevándonos esta información a nuestros trabajos de identificación. Los pegamos aquí como imágenes. Ahí está, de esta manera ya podemos identificar cuál sería la sensación térmica promedio. Para condiciones promedio sería 28 grados, en este caso para Culiacán. Luego, fíjense, las condiciones máximas promedio, o sea, da una sensación térmica de 46 grados. O sea, ahí sí ya cuando te preguntan, bueno, son las condiciones de temperaturas en Culiacán, bueno, podemos decir condiciones de 46 grados, ¿sí? Que en el extremo pueden ser muy altas, ¿no? O sea, por eso cuando, por ejemplo, una persona de Mexicali, que Mexicali es una de las regiones más registro de temperaturas en México, cuando las comparamos con Culiacán en este caso, si bien es cierto, Culiacán no tiene valores de temperatura altos, pero cuando se juntan el aspecto de humedad relativa, que es lo que no existe en Mexicali, puesto que es desértico, allá es seco, entonces, pero en Culiacán la temperatura junto con la humedad pues da una sensación térmica muy alta y es razón por la cual algún cachanilla de visita en Sinaloa pues también sufriría del calor, ¿no? No solo porque no de un valor, de un registro de temperatura, sino también con la condición de la humedad y eso es lo que eleva y es lo que probablemente le cambie su percepción de térmica, ¿no? Entonces, es de esta manera como podemos identificar el índice térmico para las áreas de estudio. Ahora, lo que continuaría sería empezar a visualizar estrategias para poder adaptar las condiciones de los espacios a disminuir estos altos índices de sensación térmica, ¿no? Les agradezco su atención y nos vemos en la siguiente sesión, en el siguiente video.